Hoy, en Horror Encarnado, os enseñaré que la historia suele escribirse con tinta, pero hay crónicas que se redactaron con sangre caliente. En el corazón de los Cárpatos, donde las montañas parecen colmillos que muerden el cielo, reside el recuerdo de una mujer, cuyo nombre aún hace que los ancianos se persignen en la oscuridad. Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta, no nació de la nada. Los Bathory eran una de las familias más poderosas de la nobleza húngara, pero su sangre era un cóctel peligroso. Siglos de endogamia para preservar el poder trajeron consigo una herencia de locura, epilepsia y una crueldad que rozaba lo satánico. Su tío era el rey de Polonia, su linaje era intocable, y en esa inmunidad germinó el monstruo. A sus 15 años, Elizabeth fue entregada en matrimonio a Ferenc Nadasdy, conocido como el Caballero Negro de Hungría. Era un guerrero brutal, un hombre que pasaba más tiempo cortando cabezas de turcos que en su propio hogar. Mientras Ferenc estaba en el frente, Elizabeth quedó sola en el castillo de Sedge. Imaginen el silencio de esos pasillos de piedra. El aburrimiento es el padre de los vicios, y para Elizabeth el vicio fue el dolor ajeno. Se dice que su marido, en sus breves regresos, no solo ignoraba su crueldad, sino que le enseñó técnicas de tortura aprendidas en la guerra. Pero la verdadera oscuridad llegó tras la muerte de Ferenc en 1604. Viuda, poderosa y aterrada por el paso del tiempo, Elizabeth se miró al espejo y vio su mayor enemigo, la vejez. En este punto es donde la historia se vuelve insoportable. Elizabeth no actuaba sola, tenía un círculo íntimo. Ana Darbulia, una figura mística que alimentaba su paranoia. Dorothea Sentes y Ilona Yo, sus manos ejecutoras. Comenzaron con sirvientas, jóvenes campesinas atraídas al castillo con la promesa de un trabajo digno, pero el trabajo consistía en ser juguetes de una mente quebrada. Los testimonios del juicio posterior describen escenas que desafían la lógica humana. El suplicio del invierno. Chicas desnudas eran sacadas al patio en plena noche de nieve, donde se les arrojaba agua helada hasta que se convertían en estatuas de hielo vivientes antes de morir. Las agujas. Elizabeth disfrutaba cosiendo los labios de las sirvientas que hablaban demasiado, o clavando agujas bajo sus uñas, hasta que se confesaban pecados inexistentes. La miel y las bestias. En verano, untaban a las víctimas con miel y las encadenaban cerca de hormigueros o colmenas, para que los insectos las devoraran vivas durante días. ¿Y el baño de sangre? La leyenda dice que un día, al golpear a una sirvienta, una gota de sangre cayó en la mano de la condesa. Al limpiarla, creyó que su piel lucía más joven, más blanca. Así nació el mito de las tinas llenas de sangre de vírgenes, y aunque los historiadores modernos dudan de la tina física, la cantidad de sangre derramada en los sótanos de Sedge fue suficiente para llenar 1000 bañeras. Durante años, el mundo exterior ignoró los rumores. Eran solo campesinas, y en el siglo XVII la vida de una pobre valía menos que el perro de un noble. Pero la sed de Elizabeth no tenía fin. Se convenció de que la sangre de las plebeyas era sucia, y no funcionaba. Necesitaba sangre noble. Abrió una academia en su castillo para enseñar etiqueta a las hijas de la baja nobleza. Esa fue su perdición. Cuando las hijas de caballeros y aristócratas empezaron a desaparecer, el rey Matías II de Hungría ya no pudo mirar hacia otro lado. No por moralidad, sino por dinero. El rey le debía una fortuna a Elizabeth, y esta era la excusa perfecta para confiscar sus bienes. El 29 de diciembre de 1610, el conde Georgi Turzó irrumpió en el castillo sin aviso. Lo que encontró no era un lugar noble, sino un matadero. Cuerpos en descomposición bajo el suelo, chicas moribundas con el pecho desgarrado, y Elizabeth, imperturbable, cenando mientras el hedor a muerte llenaba el aire. El juicio fue rápido para los cómplices. A las mujeres les arrancaron los dedos con tenazas calientes antes de ser quemadas vivas. Al sirviente varón le cortaron la cabeza, pero Elizabeth era una Bathory. Su castigo fue una forma de muerte más lenta. Fue condenada a cadena perpetua dentro de sus propios muros. Los albañiles sellaron las puertas y ventanas de su habitación en el castillo,
y solo dejaron una pequeña ranura para pasar comida y agua. Pasó 3 años en esa oscuridad absoluta, imaginen sus pensamientos, privada de la luz del sol, rodeada por los fantasmas de las 612 víctimas que, según se dice, anotó en su diario personal. El 21 de agosto de 1614, un guardia la encontró muerta en el suelo. No hubo entierro real, y su cuerpo fue movido varias veces debido a las protestas de los aldeanos, que no querían que su tierra fuera contaminada por sus restos. Hoy, el castillo de Sedge es una ruina que se desmorona, pero la figura de Elizabeth Bathory sobrevive. Es el espejo oscuro de nuestra obsesión con la belleza y el poder absoluto. ¿Fue una asesina en serie o una víctima de una conspiración política? Los registros de 300 testigos sugieren que, aunque hubo política de por medio, la crueldad era muy real. Ella nos recuerda que el verdadero terror no viene de los monstruos que se esconden bajo la cama, sino de aquellos que visten de seda, portan coronas y creen que el mundo solo existe para ser consumido por ellos. Descansa en paz, Elizabeth, si es que el infierno te permite el descanso. Elizabeth Bathory murió hace siglos, pero su obsesión sigue viva. Hoy, mientras miras esta pantalla, miles de personas se someten a cirugías, inyecciones y tratamientos extremos para detener el tiempo. Dime, si tú tuvieras el poder absoluto de la condesa y la garantía de que nadie te atraparía, ¿cuántas vidas valdría tu propia juventud?